Hola, soy Mar RT, bienvenidos a cienciayamor.tv. La quinta ley biológica. Así como el ratón podría escapar del gato solo gracias al programa especial de las células de los alveolos pulmonares, habrá una cierta situación en que sea necesario cada uno de aquellos programas especiales para la supervivencia de un sujeto. El Dr. Hammer definió estos procesos que antes se veían deformados cuando se presentaban como enfermedad, como programas especiales con sentido biológico comprensibles desde la filogenia, o ESBS. La característica de ser comprensible desde la filogenia es también muy importante. La quinta ley de la naturaleza supone cuestionar nuestras creencias actuales al respecto de la enfermedad o las dolencias. Y es por ello que a tanta gente se le hace difícil de entender. La quinta ley de la naturaleza es la comprensión de cada enfermedad o dolencia en tanto que un programa de la naturaleza con sentido biológico. Y aunque suena fácil, es duro de entender y de integrar. Y es debido a que de pronto la enfermedad que nos ha hecho sufrir, que ha creado síntomas y que incluso lleva a la muerte, se convierte en una reacción con sentido de la naturaleza. Y esto parece estar en contradicción con lo que vemos. Lo que no entendemos es que esas reacciones de la naturaleza están diseñadas para una forma de vida natural, no cultural. Y la mayoría de nuestra sociedad no lo permite, vive de forma muy antinatural. Y al no vivir comportándonos respecto a nuestro código biológico, tales reacciones de la naturaleza son mucho más numerosas y más fuertes de lo que serían en estado salvaje. Y esto conduce a que todos aquellos síntomas que derivan de esas reacciones sean también más numerosas y fuertes de lo que serían en la naturaleza. Y esto es lo que llamamos enfermedad. Por ejemplo, el conflicto de inanición. Si un animal en estado salvaje experimenta dicho conflicto, siempre estará relacionado a una situación real de inanición. Lo que significa que, por ejemplo, un impala en estado salvaje no encuentra ya lo que comer y se da cuenta de repente o ya no hay nada que comer, peligra de inanición. A partir de ese momento existe una alteración en el tejido del hígado. Las células cambian e incrementan su función. Produce más enzimas y permite una mejor acumulación de glucógeno. Todo tipo de hierba, cualquier alimento, será usado con más eficiencia para tener mayor posibilidad de sobrevivir. A la vez, el tejido del hígado comienza a crecer. Ahora bien, ¿cuánto tiempo cree que podrá un impala vivir en estado salvaje sin encontrar comida? Si suponemos que serán 6 o 7 semanas, significa que durante ese tiempo, este animal no encuentra nueva comida y morirá de inanición. Si encontramos muerto al impala y lo abrimos para examinar su hígado, ¿qué veremos? Bien, quizás veamos un crecimiento del hígado y quizá solo lo encontremos un poco mayor. Lo que es seguro es que ahí no habrá nada que podamos llamar cáncer. Así, el cambio en el tejido del hígado, tal como lo prevé la naturaleza, no se da para crear un enorme tumor, y más amenazante para la vida que el problema al que se enfrentaba el organismo. Es para aumentar las oportunidades de sobrevivir del animal en el lapso de tiempo que la naturaleza permite para este programa biológico. Ahora bien, un ser humano puede experimentar un conflicto de inanición según otra situación. Quizás por falta de dinero, quizás por falta de soporte financiero. La gran diferencia es que si te falta dinero, si estás en la ruina, no morirás de inanición en 6 o 7 semanas. Puedes mantener este programa funcionando durante meses e incluso años. Y si has experimentado ese conflicto de inanición debido a la falta de soporte financiero, el tejido del hígado se mantendrá en crecimiento, seguirá en el proceso igual que si estuvieras en una situación real de inanición. Y en un enorme periodo de tiempo podría haber un gran crecimiento de un tumor. Y además, desde el inicio de este programa biológico, vemos que hay crecimiento, aumento del tejido del hígado. Ahora bien, para un ser vivo biológico existe un periodo limitado para la solución de este problema. Mientras el impala muere en 6 o 7 semanas y no encuentra nada que comer, el ser humano puede vivir durante meses o años la situación de sentirse en privación
sin soporte financiero. Así que el proceso en el tejido puede durar y durar. La naturaleza no intenta crear un enorme crecimiento tumoral en tal situación. La naturaleza lo que intenta es cambiar, mejorar la situación aumentando la función orgánica. Pero debido al hecho de que un ser humano no morirá, por ejemplo, debido a la falta de apoyo financiero, podemos continuar con el proceso en aumento hasta que éste alcanza unas dimensiones enormes, que es lo que entonces es llamado enfermedad cancerosa. Así podemos decir básicamente que lo que hoy llamamos enfermedad no ha sido previsto así por la naturaleza. Solo ha sido creado por nuestra vida abiológica y nuestro modo de vivir, que crea enormes periodos temporales para esos programas biológicos hasta que encontramos o no una solución. Pero ningún animal vive en la selva durante meses con puro miedo a la muerte. Echemos un vistazo al conflicto de miedo a la muerte. La situación en la que un animal en estado salvaje podría experimentar este conflicto de miedo a la muerte se daría cuando se enfrente a un depredador u otra situación que amenace su vida. Naturalmente, esta situación de miedo a la muerte para un ser en estado salvaje podría mantenerse unos minutos, quizás segundos. Pero tras ese periodo habrá una resolución. O bien el animal escapará con éxito o será devorado por el depredador. Si eres un ser humano diagnosticado con una enfermedad maligna por un doctor en quien confías y el médico te dice que es cáncer, esa cosa está viviendo en tu interior como un depredador devorándote desde dentro. Pues de modo similar es como se explica y describe a la gente el cáncer. ¿Cómo puedes huir de este depredador? ¿Cómo puedes escapar de esa situación? No puedes. Y el programa biológico, si experimentas este conflicto de miedo a la muerte, continuará activo y continuará creciendo. Y después de un tiempo serás diagnosticado con metástasis pulmonar, debido a este conflicto de miedo a la muerte y a esa situación de la que no puedes escapar. Así que ahora podemos entender que nuestro sistema de creencia, nuestra forma de interpretar o creer lo que nos dicen los demás, es lo que nos lleva a activar programas biológicos de los que no podemos escapar. Y a esas situaciones que crean grandes alteraciones orgánicas, graves enfermedades que necesitan intervención. La quinta ley biológica nos dice que estos procesos tienen un sentido, e incluso si el proceso orgánico es peligroso y necesita ser tratado, tiene un sentido y una finalidad desde la biología. Trata de ayudarnos a nivel fisiológico para continuar buscando y encontrar una solución. Dado que todos los programas biológicos cursan en los tres niveles, psique, cerebro y órganos simultáneamente, desde la quinta ley biológica podemos entender que no hay tal cosa como fallos, accidentes o una naturaleza maligna en los procesos orgánicos. Para todos los expertos, en los anteriores enfoques médicos, la enfermedad supone solo un hecho fatídico, un ataque enemigo o un fallo técnico de la naturaleza, y esta visión nos convierte en víctimas. ¿Por qué no hay malignidad en la naturaleza? La idea de células cancerosas malignas diseminándose y produciendo tumores secundarios en otros lugares solo se funda y sostiene en libros de medicina y anticuados. Y respecto a la teoría de las metástasis, si la analizamos en detalle, deberían observarse numerosas eventualidades para apoyar esa teoría. Deberíamos observar exactamente la separación de una célula cancerosa del tumor primario, su migración a través de la sangre o la linfa, su fijación a otro órgano, su infiltración dentro de ese órgano. De hecho, aparte de la posibilidad de encontrar cualquier número de células cancerosas en la sangre, el resto de los procesos hipotetizados ni son verificables ni responden a preguntas como ¿por qué las metástasis no se fijan a órganos vecinos como las paredes de los vasos sanguíneos? A continuación, se explicará por qué sí se dan, después de todo, múltiples tumores en un solo organismo. La naturaleza no tiene sentido del humor, es siempre verdadera, siempre solemne, siempre estricta, es siempre correcta y todos los errores y fallos son aquellos que cometen los seres humanos. Goethe. La primera ley biológica. Dice que toda alteración fisiológica que no es producida por un veneno, una herida o un estado carencial es resultado de un conflicto biológico que se inicia en la psique con un DHS, síndrome de Dirk-Hammer, definido por el Dr. Hammer. Cada uno de los programas especiales que solíamos llamar enfermedad solo comenzarán cuando percibamos un conflicto con nuestras necesidades biológicas. Ejemplos de conflictos biológicos son la carencia acuciante del alimento, sentir que no podemos cumplir nuestras necesidades sexuales
O, como en nuestro ejemplo inicial del ratón, cuando nos enfrentamos a una amenaza mortal. Podría muy bien tratarse de situaciones visiblemente dramáticas para un observador externo, como la muerte inesperada de un familiar. Pero también podría ser una simple palabra en una discusión que te hiere y que no esperas. Por ejemplo, una grave acusación. Las posibilidades a la hora de sentir un conflicto biológico son tan variadas como lo son las interpretaciones y sentimientos humanos ante algún evento, de modo que es sencillamente imposible enumerarlas.